Ok. Bueno, les damos la bienvenida al curso Metodologías de Educación Popular para la Salud, que vamos a estar facilitando durante 2 jornadas. Hoy día es nuestra primera clase, ¿verdad? Que es la jornada online, sincrónica. Como les comenté antes, vamos a estar hasta las 12:30. Y luego el día 23, el día lunes, en la jornada presencial, que va a ser durante todo el día, donde vamos a estar trabajando y haciendo el cierre también del curso. Es un curso acotado en estos dos espacios. También va a haber un trabajo asincrónico que consiste más que nada en material de estudio, complementario, textos para que ustedes puedan profundizar en algunos de los temas que vamos a estar trabajando, de acuerdo a su interés, de acuerdo a lo que más también les parezca relevante, y una pequeña evaluación que se va a hacer el trabajo que por la premura de los tiempos y aprovechar mejor los espacios que vamos a participar todos reunidos, ya sea aquí o en forma presencial, lo vamos a hacer de manera asíncrona. Pero el proceso de clases termina el día 23. Mi nombre es Tamara Erso, yo soy psicóloga, soy de la ciudad de Concepción y voy a ser una de las facilitadoras que los va a estar acompañando durante estas jornadas. Milton, no sé si te puedes ahí. Hola a todos y todas, muchas gracias Tamara, un gusto estar con ustedes, contarles que llevamos varias semanas preparando esta instancia más allá del proceso de licitación. Nos interesa entregar contenidos de calidad y generar una consecuencia entre los contenidos que hablan un poco de metodologías participativas y la vivencia que vamos a tener en este taller. Mi nombre es Milton Neira, yo soy facilitador de procesos grupales, soy máster en gestión de proyectos y diploma en derechos humanos. Así que ahí con mi compañera Tamara vamos a hacer esta dupla donde vamos a alternar entre metodologías participativas y los determinantes sociales en salud. Así que esperamos de que esto sea de vuestro interés y contarles de que la principal herramienta de aprendizaje van a ser los comentarios y la participación de ustedes. Así que les pedimos ser lo más activos y activas durante este taller. Gracias, Milton. Vamos ahora a recibir un pequeño saludo de Edna Ugarte, a nombre de la Fundación TPH. Somos la institución que estamos ejecutando este programa también, así que desde ahí los queremos saludar desde este espacio también. Buenos días a todos y todas. En nombre de la Fundación TPH les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su interés por participar en este curso. Sabemos que las fechas son infinitamente complejas, sin embargo, ustedes están aquí y esperamos que sea una gran actividad que les sirva a su desempeño en el sector salud. Contarle en un minuto que esta institución tiene más de 34 años de funcionamiento, comprometidos y comprometidas con el desarrollo social de la región y de otras regiones, y llevamos muchos años, yo diría que unos 8 o 10 años, trabajando con distintos estamentos del sector salud. Así que espero que aprovechen mucho y, como dice Milton, el aprendizaje es a través de la participación en estos temas. Nos vemos entonces el lunes. Que estén muy bien. Muchas gracias, Edna. Bueno, vamos a comenzar un poco para ir orientando lo que va a ser el trabajo del día de hoy. Comentarles también, como decía Edna y también Milton, que para nosotros el tema de la participación es bien importante. En ese sentido les pedimos, yo sé que a veces hay cosas que nos sacan del momento presente, nos sacan de lo que estamos aunque no queramos no podamos evitarlo, digamos, hay temas de trabajo, hay temas familiares, el teléfono, ¿verdad? Pero en la medida que podamos, estemos ojalá lo más presentes, lo más conectados posible, es un tiempo cortito, son solamente 3 horas, 2 horas 15 ya que nos queda un poco más, que podamos participar, que podamos escuchar, sobre todo a los compañeros y las compañeras, nosotros vamos a facilitar este proceso, pero también lo más importante son los saberes, las experiencias y los que ustedes tienen para compartir y para que podamos reflexionar y para que podamos aprovechar al máximo el tiempo también. ¿Ya? Esos son nuestros pedidos para el día de hoy. Si alguien tiene cualquier problema, dificultad con el internet, tiene que ausentarse, como nos comentaba una compañera en su momento, no puede con la cámara, buscamos la forma, lo importante es que podamos estar todos acá y le saquemos el máximo provecho a esta jornada. ¿Okay?
Súper, sí, sumar que más allá de la estructura del taller, donde vamos a alternar entre presentación de contenido y algunas actividades que van a ser principalmente de diálogo, en cualquier momento nos pueden hacer un comentario, una pregunta, nos levantan la mano, ya sea a través de la pantalla o a través del recurso que tiene Zoom. La idea es hacer esto lo menos unidireccional posible, así es que cualquier comentario, siempre atingente a la temática del taller, va a ser bienvenido. Bueno, para orientar un poco lo que va a ser el día de hoy, siempre es bueno tener un poco claro cuál es como el objetivo, ¿no? Es como que si estuviéramos tomando un avión, tenemos más o menos que saber hacia dónde va este avión, para saber qué esperar, digamos, qué ropa llevamos, etcétera, cuántas cosas llevamos. El objetivo de esta capacitación está declarado en estos términos. ¿Ya? Este es el objetivo que se declara como pedido a nuestra institución para que ejecutemos este programa. Entonces, creo que los objetivos siempre nos orientan en el sentido de hacia dónde va esta actividad y luego vamos a pasar a ver también qué es lo que ustedes esperan de este proceso. El objetivo que tenemos declarado es contribuir a la formación de profesionales, ustedes, ¿verdad?, de la Seremi, en estrategias de trabajo comunitario. Ese es nuestro foco y nuestro interés, el trabajo comunitario. ¿Cómo podemos entonces, a través de estas metodologías de la educación popular, considerando como paraguas, digamos, como eje, como contexto, el tema de los determinantes sociales de salud, porque ese es nuestro ámbito de qué hacer, ¿verdad? La educación popular podríamos estarlas conversando en otros espacios, en espacios educativos, en espacios de otro ámbito del que hacer, pero acá estamos situados en lo que tiene que ver con la salud. Y por lo mismo esta conexión con el tema de los determinantes sociales en salud, que es algo que vamos a ir conversando también durante el día de hoy. Esa es la invitación, eso es como a lo que estamos llamados, a trabajar en estas temáticas con este objetivo de poder contribuir a ustedes en este proceso. Importante también considerar conceptos como la comunidad, el territorio, las diferentes realidades y situaciones que se viven, ¿verdad? Que ustedes probablemente tienen un conocimiento mucho más desde el terreno de esos temas que incluso nosotros. Ese es como el norte de lo que vamos a estar conversando en el día de hoy y también el día 23. Ahora, yo comentaba que ese es el objetivo que nos orienta, que nos marca la ruta, más o menos para allá vamos, tenemos que ir, pero a nosotros nos interesa mucho saber desde ustedes, ¿ya? Desde ustedes, porque es un nombre de curso un poco complejo, es un objetivo que igual involucra varios elementos que están juntos ahí, como unidos. Entonces, más que lo que entiende Milton y entiendo yo de lo que queremos con esto, nos interesa saber qué es lo que esperan ustedes de esta capacitación, porque no es como tan obvio ni tan simple. Por ejemplo, si yo me meto a un curso para aprender a hacer pan de Pascua, para situarnos en la época navideña en la que estamos, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa si yo me meto a un curso para hacer pan de Pascua? ¿Qué es lo que espero lograr en ese curso? Aprender a hacer pan de Pascua, ¿cierto? O mejorar el pan de Pascua que yo hago, que la receta me quede más rica, que me quede mejor, que a la gente a la que yo se lo voy a compartir o se lo voy a regalar les guste. No hay mucha confusión, ¿no es cierto? Si yo voy al curso y después de un rato, chuta, no hemos hablado nada del pan de Pascua y estamos hablando, no sé, de cómo hacer el colemono, mi expectativa no se va a estar cumpliendo porque yo iba a otra cosa y yo sé hacer colemono. A mí lo que me interesa es hacer pan de Pascua, aprender a hacer. Entonces, con esta pregunta queremos iniciar la actividad del día de hoy ya un poquito más práctica y que ustedes nos cuenten qué esperan de esta capacitación, cuál es la expectativa, qué es lo que queremos lograr. El que pueda con su micrófono o por el chat, cuál es como lo que esperan del curso, no solamente del día de hoy, del curso. Mira, desde mi perspectiva, a mí me Juan interesa Manuel. conocer, eh, más de la teoría de Paulo Freire, Ujú, perfecto. pensando de que Paulo Freire estuvo en los periodos eh, donde se estaba gestando el fenómeno de la reforma agraria y él tenía la capacidad de poder trabajar con personas con un bajo nivel de escolaridad y realmente ser un instrumento de liberación en ese momento. Logró Ujú, formar sindicatos y posteriormente Pablo Freire estuvo aquí en Chile, que fue exiliado por la dictadura brasileña de su entonces. Eh, y en el contexto de la salud, yo creo que eso es importante. Yo creo que estamos con muchos problemas de salud, donde tenemos una población que ha perdido
algunos elementos de civilidad que son importantes. Por ejemplo, en el trabajo que hacemos nosotros, muchas veces nos encontramos con que el público eh, consumidor tiene una actitud muy negativa hacia el trabajo nuestro, cuando nuestro rol es justamente lo contrario. Entonces ahí creo que tenemos que hacer un trabajo que sea diferente al trabajo que hemos estado haciendo. Y el otro tema que también veo que es importante es que con el correr del tiempo, llámese post pandemia, hemos tenido un incremento sustantivo de los casos de ETA, y estas son enfermedades transmitidas por alimentos, son las intoxicaciones, los brotes de intoxicaciones alimentarias. Entonces ahí eso se da fundamentalmente brotes que se dan por el consumo de alimentos en las casas. Y yo creo que ahí vamos a tener que establecer algunas estrategias para que poder realmente capacitar a la población para que no se vea expuesto a esas situaciones. Eh, Ahora vemos que hay cierta masividad en cuanto a las personas comprar sin control en el comercio callejero, a Informal, pesar de ya. lo que significa eso. Entonces, ese es mi interés en el curso. Súper, muchas gracias Juan Manuel. Súper, muy bien. ¿Qué más nos quiere contar su expectativa? Parecida, similar, distinta a lo que Juan Manuel proponía recién. Ahí hay una mano levantada, ¿sí? Pamela me parece que levantó la mano primero, ¿no? No Correcto. sé. Sí, Pamela. Francisco está listo, y si es que Pamela le interesa, tiene el pase después. Dale nomás, Francisco. Que Pamela, no sé si Pamela quiere hablar primero, no, No se peleen. no, no me peleo. Dale nomás. No. Francisco, dale nomás. Ya, yo. Bueno, es que por el nombre, como educación popular, me acordaba cuando uno en pedagogía pasaba el tema de lo que es la educación informal, porque claro, está el tema de la educación formal, las aulas, la historia, no sé, lo que sale en los archivos, en la exigencia que pide el Ministerio de Educación, por ejemplo. Y en lo informal, claro, este tema, esta educación más enfocada en el día a día, el tema, por ejemplo, no sé, el sentido práctico, la higiene, por ejemplo, cosas como eso. Pero evidentemente el curso, como por el nombre que tiene, no me queda claro más o menos cuál sería lo alcance que evidentemente don Juan Manuel creo que lo explicó bastante bien. Más o menos ahí se nota que tenía más o menos una orientación más clara posiblemente a los objetivos que más o menos debería ir el curso en ese sentido. Mm, Ok. Súper, muchas gracias Francisco. ujú. Pamela, ahora a lo mejor estás lista. Sí, no, dentro de todo, yo igual estoy en un rol diferente con personas mayores y en el área de salud mental. Entonces, creo que esto es importante y me va a dar, bueno, pautas y herramientas quizás para poder generar el trabajo con estas personas en sí, en esta línea. Y eso es la idea de poder aprender y poder aportar entre todos de alguna manera en lo que va del curso. Gracias. Súper, muchas gracias Pamela. Les invitamos a que nos sigan planteando el resto de las personas sus expectativas. Esto para nosotros es súper importante más allá del momento, porque hace que nosotros podamos nivelar esa expectativa, y además siempre está la posibilidad de que uno vaya adecuando el programa y las actividades a la verdadera expectativa de los participantes. De repente los facilitadores, y lo vamos a ver también en las estrategias de trabajo comunitario, tienen una determinada programación y el grupo espera así como de manera unánime otra cosa. Entonces igual de repente uno tiene la posibilidad de ir adaptando los contenidos a las necesidades del grupo. Así que les invitamos a Paola, María Francisca, Emilia, Cristian, por favor, plantéennos sus expectativas. Decir, yo no espero nada, a mí también, a mí me mandaron, también nos sirven como expectativas. Así que todo nos sirve para nosotros hacernos la idea de qué es lo que esperan.
Juan Vamos a darle Manuel. la oportunidad a quienes todavía no nos dicen nada. A mí también otra. Dame un Se segundito, Juan Manuel. silenció Juan Manuel. Sí, no te escuchas, dame un segundo. A ver. Ya. Ahí sí, Ahora ahora sí sí. te escucho. Otra de las cosas que yo creo que también se podría abordar, aunque es complejo por el tiempo que vamos a tener en el curso, es tener herramientas para ser eh, formador de formadores, en el sentido también servir como una red para formar equipos para trabajar en esta metodología. Gracias. Gracias, Juan Manuel. María Francisca, ¿tú levantaste también la mano? Buenos días. En realidad, cuando uno escucha el nombre de Educación Popular en Salud, a mí lo que me motivó, más allá de que había que también venir, fue el hecho de que nosotros participamos en una institución que en la interna tiene directrices generales a nivel nacional. Tenemos mucho procedimiento, mucha cosa muy estricta, entendiendo que además es una institución que se aboca, su misión es hacia la salud pública. Y entendiendo ese nombre salud pública, es el resto de las personas que están y nosotros mismos en el territorio. Entonces, a mí me motivó mucho el tema de educación popular, entendiendo que quizás podemos hacer ese nexo, no teniendo muy claro qué autor o qué, porque en realidad debo confesar que no los he leído a todos, ¿cierto? Pero entiendo y valoro, por ejemplo, el nombre que pone Juan Manuel. Pablo Freire. Claro, eh, entonces entiendo y me motiva saber un poco cómo podemos ir haciendo esa conexión de una manera ya no tan institucional, sino que también recogiendo desde el territorio, desde la base, unas políticas que sean mucho más cercanas a la población. Eso. Perfecto, muchas gracias, María Francisca. ¿Quién falta que nos pueda comentar parecido, distinto a lo que los compañeros y las compañeras ya han comentado? No les vamos a obligar, pero les vamos a insistir mucho durante todo este taller, ahora y el presencial. Además somos poquitos, entonces la presión es mayor. Como decía María Francisca, justamente ese es uno de los nexos que también nosotros vemos, cómo esto se vincula al trabajo con las comunidades, que hace mucho tiempo se viene realizando como foco, ¿verdad?, en la intervención en salud comunitaria, en la salud pública, básicamente, y cómo también eso atraviesa otros temas, así que todo lo que han dicho hasta ahora nos va alineando un poco lo que queremos hacer en este curso. Pero lo que decía Milton también es bien importante, que también a nosotros nos sirve un poco ver cuál es el foco, la prioridad, lo que a ustedes les parece importante, lo que ustedes quisieran que pasara en este proceso para que lo podamos aprovechar también mejor. Ya, Tamara, si es que no hay más comentarios, última oportunidad. Si es que no nos plantean su expectativa, después no nos pueden decir, oye, esto no cumple con nuestras expectativas, porque no nos las dijeron. Ya, pues, para nivelar un poco estas expectativas, plantear que sí vamos a hablar un poco de teoría conceptual de educación popular, vamos a hablar conceptos tanto de educación popular como de determinantes sociales en salud. Yo diría que esa es como la estructura conceptual principal. No vamos a salir expertos o expertos en Paulo Freire, eso se los advierto de antemano, digamos, hay todo un campo de estudio. Sin embargo, tenemos la oportunidad, ya que este programa es híbrido, donde tenemos esto que es online sincrónico, donde tenemos lo presencial y donde tenemos una parte asincrónica, entonces ahí nosotros les vamos a aportar con un poco de literatura. Entonces, como para nivelar respecto a como lo conceptual, si bien ahora van algunos conceptos, son principalmente para nivelar, para que estemos todos en la misma línea de conversación, pero el mayor aporte de autores, textos y ese tipo de cosas va a estar en la parte online asincrónica. Ahí van a poder ver un poco más de conceptos, teorías,
autores y algunas referencias. Eso como para plantearlo. Em, Se menciona sobre estrategias para capacitar a la población, vincular el procedimiento y la institución con los territorios. Yo creo que por ahí va lo principal o lo que principalmente a mí me gustaría aportar en este taller. O sea, como más allá de los conceptos, vamos a tratar de entregar algunas herramientas concretas para el trabajo comunitario. Yo por ahí me centraría. O sea, es decir, si bien vamos a hacer un manejo conceptual, vamos a tratar de entregar la mayor cantidad de herramientas para el trabajo directo con personas. Se plantea también saber alcance más allá del nombre. Efectivamente, vamos a hablar de, bueno, qué es lo que son todos esos conceptos y cómo esos conceptos se relacionan con el trabajo de ustedes. Así que yo creo que podemos cumplir con esas expectativas. Pautas de trabajo con personas mayores, ideal. O sea, como vamos a hablar principalmente el aprendizaje en adultos. Entonces ahí vamos a entregar algunas herramientas que puedan cumplir con el rol que a ti te compete, Pamela. Respecto a la herramienta de formación de formadores, contarles que nosotros en TPH somos expertos en la formación de formadores y tenemos programas que involucran más horas, digamos, como que no podemos decir de que este es una formación de formadores, pero sí vamos a entregar herramientas para que ustedes puedan guiar ciertas actividades y además liderar ciertas actividades con sus equipos de trabajo. Entonces, Juan Manuel, yo no me atrevería a decir de que vamos a poder formar formadores, pero sí vamos a entregar algunas pistas y algunas herramientas que a ustedes les sean útiles. Sí plantear que desde el TPH somos expertos en esa materia y sobre todo en la sesión presencial vamos a trabajar sobre cómo ustedes pueden guiar actividades comunitarias. Así que esas son las expectativas que yo puedo nivelar, digamos, no hay nada de lo que ustedes hayan dicho que no se relacione con lo que nosotros vamos a hacer, solo volver a nivelar el tema conceptual, como que no nos vamos a enfocar tanto en los conceptos y la teoría, pero sí vamos a generar algunos conceptos iniciales para poder nivelar la conversación. ¿Se entiende? ¿Les parece bien? Sí, qué bueno que les parezca bien, porque si no les parece tenemos problemas porque no tenemos otra cosa preparada, pues esto es lo que hicimos. Milton, Em, una cosita Tamara, que quería agregar, recogiendo lo que decía María Francisca, que en base a lo que ella comentaba de conectar las cosas, probablemente les va a ocurrir, espero también que les ocurra, que podemos reconocernos en nuestro hacer, que ya estamos haciendo, desde nuestros roles, desde nuestro quehacer en salud, en actividades, focos, políticas que tributan de alguna manera a estas ideas de trabajar los determinantes en salud, las desigualdades, bajo esta mirada de la educación popular, sin tal vez haber hecho esa conexión, sin tal vez tener como la teoría que respalda, pero como decía María Francisca muy bien, hay cosas que venimos haciendo. Entonces, el poder situarlo y ordenarlo, tal vez, como también decía Pamela, en el trabajo igual con los usuarios, en la parte de la psicología, yo también soy psicóloga, hay mucho que hacemos quizá de manera a veces un poco instintiva, un poco innata, un poco porque funciona, porque vamos probando, que de alguna manera se conecta y tributa con estos temas también. Yo creo que eso puede ser bastante como motivador. Y lo otro, recogiendo lo que decía Juan Manuel, el tema de Paulo Freire y de la formación de facilitadores, de formadores en estas áreas, puede ser una invitación, puede ser un primer pie, puede ser un conectar con esto, motivador para ustedes para profundizar. Hay mucho en esto que se puede hacer, que probablemente no cabe en estos días que vamos a estar trabajando, pero si ustedes quedan llamados y motivados a estas temáticas, yo creo que ya eso, por lo menos para mí, es súper importante. Eso. súper. Ya, pues, arranquemos entonces con los contenidos. Vamos a hacer una pequeña introducción sobre educación popular. Insisto que pueden levantar la mano, comentar para que generemos un diálogo. Eh, Plantear, primero que todo, de que definir la educación popular como concepto ya es un tema que es bien complejo, en el sentido de que no existe una definición única, una escuela, una línea de pensamiento única y exclusiva. Y tiene que ver con su esencia, que tiene que ver con el trabajo con comunidades, con trabajo en los territorios, y depende mucho de las experiencias de las personas con las que se trabaja. Entonces, parte de la filosofía de la educación popular plantea de que está muy situado en el contexto, en el territorio, en las personas. Entonces, no existe una definición que sea única y exclusiva y es una disciplina o una filosofía, diría yo, que está en constante movimiento. Eso como para nivelar, donde no se le puede plantear así como educación popular, es esto,
porque está directamente relacionado con su filosofía de conexión con los grupos con los que se trabaja. Sin embargo, aquí hay una definición dentro de las muchas que existen que a mí me gusta y dentro de la literatura o del texto que les vamos a compartir está dentro de varias más, pero esta a mí me gustó porque creo que nos da un buen inicio a lo que vamos a conversar. Entonces, plantear primero que es una propuesta teórico-práctica, es decir, que tiene conceptualización, que tiene una mirada, que tiene una filosofía, pero que está directamente relacionado con la práctica, con su ejercicio, con su trabajo con grupos, que busca ser integral, que busca abordar multidimensionalmente el trabajo con grupos y que principalmente está comprometida social y políticamente. Como que no podemos hablar de educación popular si es que no reconocemos que se trata de una metodología de compromiso social y que tiene una mirada sumamente política. Se sustenta desde una posición ética humanista, donde pone a las personas y sus comunidades en el centro. Eh, entonces tiene una propuesta que es metodológica, que es pedagógica, que es didáctica, que se basa en la participación, en el diálogo, muy relevante en el diálogo, y que complementa distintos saberes, donde es muy importante el reconocimiento de que hay un saber en quien guía, quien facilita, quien conduce, que de alguna manera está en una posición de poder, pero que reconoce también de que hay un conocimiento y hay una sabiduría en el grupo, en las personas con las que trabaja. Entonces, todo esto desde y para una opción política que ve el mundo desde la óptica de los marginados, de los excluidos, perdón, que trabaja en función de su liberación. Como que ya vamos a llegar a Paulo Freire, pero plantea, digamos, como la lógica de los marginados, la lógica de los excluidos, y plantea la educación popular como una metodología que lo que busca es la liberación de estos sujetos, de estas personas, de estas comunidades que están en una posición de desigualdad en los equilibrios de poder. Así hasta ahora. Mientras no existe como manito o comentario, yo voy a continuar. Si es que alguien de plantear algún aporte me lo dice, porque esta es una primera lámina de varios conceptos. Pero no me quiero detener ahí. Por su parte, Juan Manuel, por Manuel favor, levantó la mano, sí. el micrófono, por favor. Hay que tomarle a ayudar. Ha silenciado Juan Manuel. Ahora sí, ¿no? Ahí. Sí. Yo creo que es importante hacer el nexo en la parte final de la definición con el tema de los determinantes sociales de la salud, de cómo las personas se tienen que hacer responsables para poder tener un mejor control con respecto a los factores de salud que son más negativos. Eh, Desde el mundo de la epidemiología social está claro que las personas que tienen una situación desmesurada o que están más deficitarias desde el punto de vista económico-social son personas que tienen un estrés permanente y esas personas también necesitan una respuesta diferente y producto de eso su sistema de salud también es diferente. Son personas que también viven en los sectores más contaminados, los de mayor riesgo, etcétera. Perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Sí, plantear de que, o sea, sumamente asertivo lo que nos plantea y en cuanto a los conceptos vamos a ir de general a particular. O sea, vamos a hacer esta nivelación general sobre educación popular y educación comunitaria y luego vamos a continuar con un apartado exclusivo donde Tamara va a guiar una conversación sobre los determinantes sociales en salud. Respecto a la educación comunitaria, que es un concepto similar y yo diría no excluyente, hace referencia a procesos de transferencia de información, experiencias y prácticas que ocurren dentro de los espacios comunitarios que son cotidianos, es decir, en el día a día. No estamos hablando de espacios educativos formales, sino que se refiere a los contextos laborales, familiares, sociales, a la comunidad a lo largo de toda la vida de las personas y que contribuye a una formación integral. Estamos hablando de que la educación comunitaria son procesos educativos eh, que van más allá de la educación formal. Se dice que ocurre fuera de los espacios públicos y privados de educación primaria, educación secundaria y educación superior, y que incorpora procesos de enseñanza y aprendizaje que incluso considera a las culturas tradicionales y ancestrales. Se habla de que la educación comunitaria ocurre en el día a día más allá de la educación formal.
Ambos conceptos, tanto de educación popular como educación comunitaria, han sido ampliamente desarrollados a partir de la filosofía y las propuestas que planteó Paulo Freire. Es como inevitable hablar de educación popular si es que no hablamos de Paulo Freire. Sin embargo, solo decir que no es Paulo Freire quien inventa la metodología, sino que él en su largo recorrido con comunidades de Latinoamérica hace una sistematización de distintas experiencias comunitarias, de distintas experiencias de aprendizaje y genera una filosofía, una conceptualización, una sistematización donde aborda estas experiencias que estaban ocurriendo a lo largo de Latinoamérica en territorios de resistencia y en territorios de relación con comunidades de excluidos. Entonces, reconoce en este recorrido la necesidad de fortalecer a los actores sociales, de potenciar los ambientes de participación y generar cambios en las mentalidades mediante la producción cultural y social. Como ese es el cuento de Paulo Freire, que lo vamos a ver y hay más texto y más detalle en la literatura que le vamos a compartir, pero plantear de que Paulo Freire no lo filosofa antes de vivirlo, lo recorre, se conecta, está en contacto con distintas comunidades y hace una sistematización y luego plantea y propone su filosofía como, como una propuesta de cambio social, e insisto, en directa relación y buscando la liberación de personas y comunidades en situación de exclusión social. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ya, para Paulo Freire, la educación consiste en comprender críticamente el mundo. Tiene que ver con plantear, primero que todo, una mirada crítica, de desarrollar un pensamiento crítico, para luego pasar a la actuación, para pasar al hacer, en el afán de transformarlo. Es decir, pensamiento crítico, actuar y transformar. Eso es lo que busca. Entonces, así, la filosofía o la propuesta de educación popular de Paulo Freire plantea cuatro dimensiones, incluso yo diría cuatro momentos. Plantea que educar es conocer críticamente la realidad, es decir, desarrollar un pensamiento crítico en los sujetos, las personas, los usuarios, las comunidades, los participantes, etc. Luego plantea que educar es comprometerse con la utopía de transformar la realidad. No solo basta desarrollar un pensamiento crítico, sino que también plantear o adherir un ideal de realidad, como cuál es el cambio social que los mismos grupos, que las mismas personas, que las mismas comunidades en situación de exclusión quieren, buscan, anhelan. Tercero, plantea que educar es formar sujetos de dicho cambio, es decir, no solo basta tener un pensamiento crítico, tener una mirada idealista o poder plantearse una utopía al cual transformar, sino que hay que formar a los sujetos para poder generar y realizar ese cambio. Y en cuarto lugar, que educar es diálogo, es decir, junto con formar sujetos para dicho cambio, hay que estar constantemente generando espacios de diálogo, de interacción, de participación. Y esto es cíclico, digamos, como que vuelve, como tener siempre un pensamiento crítico, no olvidar cuál es la mirada de realidad que se anhela, que se busca, estar constantemente formando sujetos y por otro lado generar un constante diálogo. Por eso se habla de que esta filosofía está en constante movimiento, siempre va a tener nuevas aportaciones, siempre va a tener nuevas conceptualizaciones porque requiere mucho de la mirada de las mismas comunidades que estén en procesos de educación popular. Entonces podemos decir que la educación popular y comunitaria busca la creación de una sociedad verdaderamente democrática, donde todos tengamos el mismo acceso a los recursos del mundo, es decir, una mirada horizontal del desarrollo humano, del crecimiento, donde nosotros podamos conjuntamente plantear una mirada crítica de la realidad, una mirada ideal o un propósito de sociedad, la constante educación de los sujetos y el constante diálogo y espacios de participación. Voy a hacer un alto aquí, dudas y comentarios respecto a estas conceptualizaciones.
¿Sí? ¿No? A la 1, a las 2 y a las 3. Sigamos entonces. Pregunta del millón. Y ahora se las tiro a ustedes de vuelta. Y aquí espero la mayor participación posible. Lo vamos a hacer en plenario también. Y ahí dejo la pregunta. ¿Cómo creen ustedes que la educación popular puede ser útil en nuestro trabajo, particularmente en el trabajo que ustedes realizan en distintos frentes respecto a la salud pública? Les doy unos segundos para que lo reflexionen y espero sinceramente que nos puedan hacer sus aportes y sus comentarios. ¿Cómo lo que hasta ahora hemos conversado, creen ustedes que se puede realizar con el trabajo que ustedes mismos realizan? También me pueden decir, yo creo que no sirve de nada. Toda respuesta es válida, no vamos a juzgar las respuestas. Yo por acá, yo creo Pamela. que es súper útil porque nosotros en muchas de las áreas que se trabaja estábamos con la comunidad, ¿cierto? En mesas de trabajo, en acciones en terreno. Y obviamente esto nos va a ayudar porque cada uno tiene su formación, ya sea por su área específica, pero justamente el poder encauzar en algo como transversal en educación yo creo que es importante porque nos da las bases de cómo después ir orientando, porque en cada actividad que nosotros realicemos también generamos educación. Entonces, es ahí como el cómo lo direccionamos o cómo lo transmitimos, y yo creo que eso es fundamental, tener esto de poder tener una base enfocada a lo popular y eso, independiente del rango etario, nos aporta. Así que es muy útil. Súper. Muchas gracias, Pamela. Muy, muy, muy pertinente la conversación. ¿Quién más quiere comentar? Juan Manuel. Mira, yo creo que nosotros no tenemos que perder perspectiva de que somos una institución de carácter regional. Por tanto, el poder estar nosotros en todos los territorios es algo imposible. Por tanto, yo creo que el tema de la educación popular es un buen elemento, cómo podernos nosotros integrar con los organismos que efectivamente están en el territorio y poder trabajar con ellos desde ese punto de vista. Y también ser capaces de poder levantar procesos en los cuales haya un movimiento importante desde la comunidad, desde el punto de vista comunal, desde el punto de vista provincial, para poder trabajar con ellos. Yo trabajé en un tema de presupuestos participativos que se hizo, que se hizo en la provincia de Arauco, se hizo en varias comunas acá de la provincia, como Concepción, como Hualpén, como Hualqui, y, y algunas comunas también de la provincia de Biobío. Entonces yo creo que la educación popular es un buen instrumento desde ese punto de vista para establecer los lazos, y también yo creo que es muy importante porque es necesario que tengamos la capacidad de que la población se haga responsable de los procesos de salud de su entorno. Entonces, yo creo que la educación popular es un buen instrumento, tanto desde el punto de vista educativo, como ser también un instrumento liberador, conductor político. Súper, muchas gracias. Como, antes de dar la palabra, bueno, primero con lo de Pamela, como fundamental cuando y lo vamos a ver tal vez en las láminas siguientes, que cuando se trabaja con grupos, entender cuál es la conceptualización que está detrás, como del trabajo comunitario, cuál es la filosofía, eso es clave. Eh, y respecto a lo que plantea Juan Manuel, bueno, dos cosas, como la educación popular, por supuesto, que plantea de que sean los mismas personas y comunidades los sujetos de su propio desarrollo. Y también me parece relevante esa mirada de, bueno, somos un servicio
de carácter regional, de alguna manera centralizado. Entonces, ¿cómo? Y ahí estaba como lo de las expectativas, cómo nosotros entregamos estas herramientas para los profesionales que les toca estar en contacto directo con las personas. Yo creo que ahí hay un desafío, yo creo que efectivamente la educación popular y la educación comunitaria y las metodologías de participativas entregan herramientas que pueden ser útiles a ese propósito. Así que muchas gracias, Pamela y Juan Manuel. ¿Quién más quiere responder a la pregunta? ¿Cómo la educación popular cree que puede ser pertinente o útil al trabajo? Francisco, por favor. Eh, a ver, no sé, yo hay un elemento que siempre tenía contemplado en educación, que es, por ejemplo, la bajada de información. El tema que uno, como estamos en la parte alta de la pirámide, la información está muy concentrada, que ese que yo creo que es el drama estratégico que uno tiene, y de cómo esa información sea entendida por los receptores y especialmente que esa información llegue lo más pura a las bases. Súper. Y creo que el tema de la educación popular, o en el caso de la educación comunitaria, es, es entender las características de cada una de las comunidades que uno va a trabajar, porque no todas tienen las mismas capacidades, no sé, intelectuales, culturales, hay a veces también hay barreras, no sé, hay temas que hay ciertas comunidades que les genera más complicaciones abordarlas, sexualidad, por ejemplo, hay otras que eso lo ven de forma mucho más libre y con menos restricción. Y esas características uno tiene que también tenerlas contempladas al momento de tratar de abordarlas, porque la idea es que esa información llegue a todo el resto de la población y que además la gente que la aprenda las pueda también después replicar en sus círculos, para que esa información se expanda. Por eso siento que ese a mi juicio, un elemento que contribuiría al tema, porque yo creo que el objetivo de la educación popular es cómo la información que uno recibe llegue al resto de la población, o sea, pues, abarque más gente. No sé si será pertinente lo que estoy diciendo. Gracias, Francisco. Le voy a dar la palabra a Pau y luego voy a hacer algún comentario. Muchas gracias, Francisco. Hola, ¿me escucha bien? ¿Sí? Súper, fuerte y claro. Ya. Yo creo que la utilidad pueden ser varias, evidentemente, desde alcanzar mayor efectividad en lo que hacemos, optimizando también los recursos, porque claramente apuntas a lo que hay que apuntar, que tiene que ver con las necesidades sentidas de la población, y en ese sentido se vuelve todo más, todo cobra más sentido, incluso la inversión de tiempo que uno puede hacer en la educación. ¿Ya? Y por otro lado también, y esto es algo que siempre me ha llevado a reflexionar respecto de mi propio rol, nos vuelve mucho más humildes la educación popular, en el sentido de hablar menos y escuchar más. Yo creo que eso es algo que nos marea de repente, tanto que hablamos, y la gente como que está obligada a escucharme con un respeto único, nos escuchan, pero claramente no están aprendiendo nada. Y nosotros tampoco, porque se entiende que aquí el aprendizaje es mutuo. Entonces la transformación es bilateral, ¿no? Corre para ambos sentidos. Yo también busco transformarme cuando escucho al otro, y esa es la riqueza y lo más lindo tal vez de este enfoque humanista que tiene la educación popular. Entonces yo creo que va por el lado de la soberbia esto. Yo creo que hablar menos y escuchar más y hacer un ejercicio de humildad no es poca cosa. Eso. Gracias. Súper, muchas gracias. Algunos comentarios y ligando un poco esas dos propuestas. Como el tema de la bajada de la información es un tremendo dilema en los procesos de diálogo, sobre todo institucionales, y sobre todo si es que lo planteamos en la lógica, ligando lo que dijo Francisco con Pau, de la entrega de la información. Cuando la información es unidireccional, lo más probable es que la información entre por aquí y salga por allá. Entonces, es clave cómo la educación popular, la educación comunitaria y las metodologías participativas entregan herramientas para que los aprendizajes
partan desde, y me voy a agarrar de un concepto de pago, las necesidades sentidas de los usuarios, de los participantes. Si es que, y lo vamos a hablar un poco en estilo de aprendizaje, me estoy adelantando un poco, pero si es que nosotros no planteamos una temática que es relevante para la comunidad con lo que vamos a trabajar, la comunidad va a escuchar y como no hace sentido, esa información va a pasar, va a quedar, no va a generar un mayor, un mayor impacto. Entonces, es clave también lo que plantea Francisco, que tiene que ver con cómo se genera la oportunidad de entender las características de la comunidad, del grupo, de las personas con las que vamos a trabajar. Esa es como la premisa del aprendizaje vivencial, de las metodologías participativas y, por tanto, de la educación popular. Entender bien cuáles son las necesidades sentidas del grupo, de las personas, de los usuarios, para poder desde ahí tratar de generar o construir conocimiento. Y el tema de la humildad me parece fantástico. O sea, como lo vamos ahora a hablar en los conceptos que vienen a continuación, pero, pero en el fondo la educación popular parte de que la sabiduría está en el grupo. Entonces ahí hay dos saberes, el saber del el facilitador, el mediador, el coordinador, y el saber del grupo, la comunidad. Y ambos son igual de relevantes. Y dentro de un proceso de educación popular, partes deberían crecer, deberían aumentar su capital social, su capital simbólico, porque plantea a ambos sujetos en un plano horizontal con la misma relevancia. Así que muchas gracias por esos comentarios. ¿Quién más se atreve a identificar cómo la educación popular se relaciona o puede ser útil en vuestro trabajo? Como decíamos al principio, no vamos a obligar, pero vamos a ser muy insistentes. Sí, no, a la una, a las dos y a las tres. Ya, pues no digan que no tuvieron la oportunidad. Ya. Algunos conceptos de refuerzo de lo que se está planteando. Ya, primero, educación popular en salud. Plantear de que se trata de un enfoque pedagógico, como entendiendo de que en salud y mucho por lo que plantea Juan Manuel también, de que la población se tiene que hacer cargo, sobre todo de algo tan relevante y tan personal o tan propio como es el tema de la salud, constantemente le está tocando hacer educaciones, ¿cierto? Constantemente también lo dijo eh, Pamela, de que están en mesas de trabajo, espacios de diálogo, etcétera. Entonces, constantemente están en espacios de diálogo, comunicación y pedagogía o de educación con los usuarios, con los participantes, con la comunidad, pero que está basado en principios de participación comunitaria, justicia social y transformación social, como entender bien como el contexto. O sea, como nos planteamos en el paradigma de la salud como un derecho, entonces que es muy planteado desde la perspectiva de los derechos humanos y busca empoderar a las personas para comprender, analizar y actuar sobre los determinantes sociales y estructurales que afectan su salud. Y yo no me voy a entrar en este tema porque lo va a hablar la Tamara, pero esa es una pequeña definición de cómo se relaciona la educación popular o cuál es su aplicación en la temática de salud. Ahora bien, ¿en qué creo yo o en qué es lo que me interesa más allá de la conceptualización que vamos a trabajar hoy día, tanto en esto como de los determinantes sociales en salud? Probablemente el mayor aporte que nosotros podamos hacer son en el de técnicas participativas para la educación popular, para la educación comunitaria, para la educación popular en salud. Y en eso me voy a enfocar yo de aquí en adelante, en el bloque que me toca para después de los determinantes sociales en salud, y probablemente en lo más fuerte que nosotros trabajemos en la sesión presencial. Más allá de la conceptualización teórica, entregar herramientas para el manejo de técnicas participativas. Entonces, las técnicas participativas son las herramientas educativas que utiliza la educación popular. Es decir, la educación popular lo hemos revisado como filosofía, pero las técnicas participativas son sus herramientas para poder darle carne, para poder darle curso, para poder eh, utilizarla, ¿no es así? Para que puedan ser un aporte. Y lo que busca es algo que salió ahí en los comentarios, es
la apropiación de los saberes requeridos en los distintos espacios organizativos populares o comunitarios. Es decir, las herramientas son útiles para que exista una apropiación del conocimiento, para que no ocurra lo que yo les decía adelante, donde hablamos por aquí, salimos por allá. De repente para nosotros con la Tamara, que igual en online siempre es un desafío, lo más sencillo para un relator es venir, hacer su presentación y en vez de citarles 3 horas, estamos hora y media. Y la hacemos cortita y todo el mundo para la casa. Y es como, ¿cómo estuvo la presentación? Como, sí, interesante, pero no hay nada más fome que estar en un taller donde esto pudo haber sido un correo, esto pudo haber sido un PowerPoint. Entonces, es clave que la apropiación de los saberes requiere de herramientas o técnicas participativas. Y en eso me quiero enfocar de aquí para adelante. Pero estas herramientas por sí mismas, sin una concepción metodológica sobre los principios de educación popular, pueden contribuir a reproducir prácticas que se alejan de los procesos educativos que tienen como horizonte la transformación social. Es decir, como en ciencia social hablamos de que todo proceso de diálogo, digamos, como del profesional y la comunidad es una intervención. La intervención social puede ser positiva, puede ser neutra o incluso puede ser negativa. Entonces, si uno no entiende el fondo, de repente puede ser lo contrario a un aporte. Entonces, súper clave entender de que el fondo de esto es la transformación social desde la participación activa de los usuarios con un enfoque de justicia social. Eso es súper importante entender que cuando vamos a hablar de técnicas participativas, el fondo es la justicia social. El uso de técnicas no puede estar aplicadas mecánicamente a cualquier espacio. Eso es súper clave, como que nosotros vamos a entregar técnicas, pero no sé si recetas. Eh, es decir, cada instrumento es un estímulo para nuevas creaciones. Nosotros cada vez que hacemos un taller, conocemos la temática, conocemos los objetivos, tratamos de identificar a los participantes y utilizamos los conceptos, la metodología, las herramientas, las actividades como base para diseñar algo a la medida. Porque esa es la gracia que tiene la educación popular y la educación comunitaria, que responde al contexto, responde a los participantes. Entonces, estas herramientas solamente son una base para poder traer técnicas que sean lo más apropiadas o lo más certera posible al grupo con los que nosotros vamos a trabajar. ¿Se entiende, no? Entonces, más allá de la filosofía, que es súper importante para entender el fondo, que es súper importante entender de que lo que andamos buscando desde la filosofía de la educación popular es la transformación social, las herramientas son una base para diseñar procesos educativos horizontales a la medida del grupo o los participantes con los que nos va a tocar trabajar. ¿Se entiende? Aquí como que ya tiré varios conceptos más al hueso. ¿Qué les puedo decir? Y con esto yo voy cerrando, Tamara, con esto hay una lámina más. Para el uso de técnicas participativas, yo voy a ahondar más en detalle a la vuelta del break. Primero, hay que tener súper claro cuál es el tema a trabajar y los objetivos que queremos lograr. Lo primero que les planteó Tamara en esta presentación fue cuál es el objetivo que se nos solicita para esta sesión. Es decir, tiene que tener muy claro el diseñador, el facilitador, el articulador, el monitor, el coordinador, etcétera, qué temática va a trabajar, pero por sobre todo cuál es el objetivo, qué es lo que espera lograr con el grupo, no para el grupo, sino que con el grupo con el que va a trabajar. Tener muy claro. ¿Para qué? Para generar una educación, para poder dar a conocer una política pública, para poder levantar expectativas, para poder hacer un uso más eficiente de los recursos, lo que sea. Tiene que pensar, detenerse a pensar qué es lo que quiere lograr. Por otro lado, hay que conocer bien la técnica, saber cuándo y cómo utilizarla. Es decir, si yo voy a ocupar una determinada metodología, saber bien cómo funciona, cuáles son los materiales que necesito, cuál es el tiempo requerido para poder llevarla a la práctica, con cuántas personas esto se puede ejecutar, el espacio de trabajo es apropiado para poder desarrollar mi actividad. Entonces, una vez que yo tengo el objetivo, yo voy a definir una técnica, una metodología, una actividad. Con esa actividad hay que tratar de conocerla muy bien para poder aplicarla de buena manera. En tercer lugar, el contexto y la coyuntura en que se está trabajando. Si yo tengo una situación de conflicto con una comunidad y llego así livianamente y vengo a hacer una actividad, bueno, probablemente nos vamos a encontrar con una persona que nos diga, señor, se detiene un momento porque aquí hay un conflicto del que no hemos hablado. Entonces, entender bien cuál es el contexto del grupo con el que vamos a trabajar, cuáles son los diálogos previos, cuáles son las situaciones, cuál es la relación, es muy importante.
Cuarto, las características de los participantes del grupo. Nosotros les preguntamos antes a quien fue nuestra contraparte, eh, bueno, no solo la cantidad de participantes, cuáles son sus edades, cuáles son sus profesiones, cuáles son sus cargos, cuáles son los territorios en los que trabajan. Y eso es clave, poder saber que vamos a trabajar con personas desde 15 años hasta personas adultos mayores, saber si es que el grupo hay personas en situación de discapacidad, saber cuál es el nivel de escolaridad del grupo, las personas lo que sea. Es sumamente importante conocer, no siempre tenemos esa oportunidad, pero sí poder hacernos una idea de cuáles son las características específicas de las personas que son parte del grupo con el que vamos a trabajar. Y por último, tener claro que las técnicas son complementarias, es decir, yo tengo un determinado contenido y ese contenido probablemente no lo voy a poder abordar solamente con una técnica, con una actividad. La actividad siempre es un medio para conseguir otra cosa. ¿Qué es lo que quiero conseguir? Bueno, es la temática o el objetivo que yo me planteo trabajar. Y si es que la temática es compleja, yo puedo recurrir a distintas técnicas que son complementarias para poder tener la mejor estrategia para el trabajo con el grupo y lograr el objetivo que se plantea. Juan Manuel. Eh, Desde esta perspectiva, eh, el trabajo se realizaría con grupos que ya están conformados, ¿ya? Pero cuando hay un tema que interese trabajar y vamos a un lugar donde no existe una estructura social bien definida, eh, no sé, cada día el tema asociativo tiene más complejidad en nuestra sociedad. Ahí, ¿qué se puede hacer? Buena, súper buena pregunta. Ya, yo diría que sí y que no. Como primero, como, de aquí brevemente como mirada más personal y que no está en la conceptualización, como que estamos en una sociedad cada vez más líquida, donde los grupos sociales y los grupos comunitarios son cada vez más diversos, incluso más atomizados. Entonces, yo le diría a Juan Manuel que con esa realidad uno se pilla más veces de lo que quisiera, como que hay un tema, y que insisto, es otra temática, pero si nosotros nos pudiésemos hablar de la cohesión social, nos pillamos con una serie de otras problemáticas. Pero eso es parte del contexto también, como que si vamos a hablar de educación popular, que requiere y reconoce el contexto, tenemos que saber que en Chile hay una realidad de baja cohesión social, de crisis de confianza, incluso de atomización de los grupos sociales desde la participación, por ejemplo, en organizaciones sociales. Ahí yo tengo harta experiencia porque mi trabajo ha sido principalmente en el trabajo con organizaciones comunitarias. Entonces, yo diría que esta seguidilla de pasos o de consideraciones son tanto para grupos conformados como no conformados. ¿Qué quiero decir esto? El contexto puede ser, sabéis que este grupo tiene una baja cohesión social. Entonces, estos son personas que no se conocen, personas que primera vez que se encuentran en un espacio presencial, personas que representan a distintos intereses. Entonces, también es parte de la coyuntura con la que estamos trabajando y respecto a las características de los participantes, tenemos vecinos y socios, tenemos emprendedores y tenemos líderes y lideresas sociales, por ejemplo. Entonces esas también son características del grupo que nosotros, al margen de que no se relacionen entre sí, son características del grupo que por separado nos dan una radiografía de las características personales del grupo de personas. No sé si me doy a entender. Entonces, no necesariamente este trabajo de metodologías participativas sigue una receta, porque insisto que no hay receta, para trabajar con grupos con alta cohesión social o al menos con identidad comunitaria propia. También sirven las consideraciones para los grupos que son dispersos o incluso atomizados. No sé si me doy a entender, Juan Manuel. Milton, quisiera agregar algo yo respecto a lo que Sí, decía sí. Juan Manuel, que por lo mismo, Juan Manuel, es muy importante esto que hicimos, por ejemplo, las expectativas. Uno tiene que conocer más allá de las ideas preconcebidas que podamos tener por las características, el contexto, la cultura del grupo con el que vamos a trabajar. Uno tiene que conocer qué le importa a esas personas, qué quieren cuidar en ese espacio, por qué están ahí, qué los motiva. Si no tenemos la posibilidad de tenerlos identificados como un grupo organizado, un colectivo, como tú decías muy bien,
ese tiempo que se destina a ese trabajo, el tiempo que se destina a conocer quiénes son los participantes del grupo con el que se va a trabajar, es muy importante, es más importante que el resto de la parte de la capacitación. No es como que ese sea un tiempo de relleno extra y después empieza lo importante, porque eso permite sintonizar, sobre todo con lo que esas personas quieren cuidar en ese espacio, que es lo que en el fondo nos orienta. Ese es el enfoque de la educación popular, es desde el usuario, desde el participante, no desde nosotros el relator en calidad de experto que venimos a hablar un algo que tenemos preparado. Muy atingente la pregunta que tú hacías, porque efectivamente tú tienes razón, no siempre vamos a tener tan claras esas características. Por eso que el conocer y el conectarnos con las expectativas de cada participante es muy relevante dentro de este proceso. Sí, Juan Manuel, ¿hace sentido la respuesta? ¿Va por ahí la pregunta? Sí, va por ahí, pero también la consulta iba por el lado de si hay instrumentos para poder intervenir grupos donde exista bajo cohesión social. Sí. Ya, ahí Tamara nos da ciertos pistas. O sea, lo que hacemos nosotros, por ejemplo, los que facilitamos aprendizaje vivencial, nos dedicamos un rato largo, todo va a depender del tiempo del que uno disponga, para poder generar espacios de formación, de capacitación o trabajo en grupo. Pero ocupamos buena parte del tiempo en generar condiciones necesarias para el posterior aprendizaje. Entonces, probablemente una sesión de un grupo que no se conozca, si es que tenemos harto tiempo, vamos a partir por, primero, la nivelación de expectativas, que es lo que hizo la Tamara al principio, como qué es lo que esperan versus lo que nosotros efectivamente vamos a hacer. Segundo, el tema de actividades que los vamos a ver en la sesión presencial, como el rompehielo, una dinámica de conocimiento, una dinámica de presentación. Entonces vamos generando una cierta intimidad con el grupo a pesar de que no se conozcan, de que vayan interactuando. Una tercera técnica tiene que ver con los acuerdos de convivencia, como vamos a estar en 2 sesiones, en total 16 horas juntos en una determinada sala, y se genera un espacio donde se le pregunta a la gente o se le plantea a la gente que tienen que acordar cómo vamos a convivir dentro del espacio de trabajo. Entonces la gente plantea sus propuestas y está en el plenario y se llega a un acuerdo. Entonces ahí salen cosas como la puntualidad, respetar la opinión del otro, acotarles intervenciones, tratarse con respeto, no juzgar los comentarios, atreverse a participar, etcétera. Incluso nosotros ahí el acuerdo de convivencia lo hacemos firmado, como que papelógrafo, se anota como el decálogo de lo que se acuerda y las personas van y plantan su firma, es decir, yo estoy acordando que me voy a comportar. Entonces, lo que yo recomiendo en ese caso, Juan Manuel, es dedicarse un tiempo a generar las condiciones necesarias para el aprendizaje posterior. Entonces, muchas veces, en otra, te doy al tiro la palabra, Francisco, muchas veces como en algunas propuestas, como, oye, tanto tiempo que se dedican como a la pura introducción, como cuando van al grano. Pasa de que si es que nosotros no nos dedicamos a esto, a lo mejor el trabajo posterior va a ser estéril. Cuando uno genera como esas condiciones previas, hay más oportunidad de aprendizaje o participación efectiva, a posterior. Eso es como pequeño adelanto. Dedicarse un tiempo a generar no cohesión social, pero al menos como una cohesión del grupo con el que nos va a tocar trabajar. Francisco, Ya. Eh, no, es una pregunta, en tu experiencia, cuando has topado con comunidades que no están muy cohesionadas y quieres trabajar eso, ¿cuánto tiempo es lo que has demorado en tratar de llegar a algún un buen resultado con ellos? Porque, claro, si no hay muy buena cohesión, no se nota una difícil. cosa es que no exista cohesión y otra cosa es que exista conflicto. Eso es Ah, ya, sumamente relevante. ya, O sea, como el buen tema del punto. conflicto, es Ujú, sumamente complejo, sobre todo si es que uno no lo conoce. O sea, como si es que a ti te dicen de antemano, mira, aquí te vas a pillar con tal grupo y en este grupo hay dos dirigentes de organizaciones que se pelearon y se separaron. Bueno, ahí uno tiene una pista y puede saber qué hacer o no. Yo diría que uno puede tomar así de manera óptima 1 hora de trabajo para generar condiciones previas. Entonces, desde ujú, el rompehielo, la dinámica inicial, desde la nivelación de expectativa hasta el acuerdo de convivencia, tú tienes 1 hora donde tú tienes a un grupo en una misma sintonía, en una misma ujú. sintonía. Si es que uno tiene sesiones que son más largas, puede ocupar 2 horas
en eso, considerando, imagínate que va a ser un curso de varias horas, imagínate algo de 22 horas o que vamos a estar toda la semana. Yo, por ejemplo, en un curso de, no sé, nosotros en la institución en la que yo trabajaba antes hacíamos el diploma para líderes comunitarios y ese era un programa de 21 sesiones, por ejemplo. La primera sesión completa de 3 horas se dedicaba a este espacio. Es decir, hacíamos una sesión que se llamaba solo socialización y motivación. Quiere decir eso, que nos dedicábamos las primeras 3 horas en la clase uno a que la gente nivelara expectativas, generara acuerdo de convivencia, pero se conociera e interactuara entre sí. Entonces, todo va a depender de cuánto es el tiempo que uno va a trabajar el grupo. Pero yo diría que son como en sesiones de una jornada, una mañana o todo el día, entre 1 o 2 horas ya es tiempo suficiente. Que como la respuesta que yo le planteaba, como no me acuerdo quién era la contraparte de eso, es como ese tiempo no es tiempo perdido, ese tiempo es una inversión, porque tienes mucha mejor disposición de los participantes posteriores. Ya, voy a continuar con la última lámina porque luego le toca a la Tamara. Solo para reforzar, las técnicas participativas deben adaptarse a las necesidades, intereses y problemáticas del espacio donde se realicen, complementarse con herramientas, concepciones, lenguaje y elementos presentes en los territorios donde está trabajando. Es decir, el contexto probablemente es lo más importante. Entonces, muchas veces podemos no tener la información eh, en detalle de los participantes, pero siempre existen pistas de cuál es el contexto en el que vamos a trabajar. Es decir, si es que yo voy a hacer un taller de líderes sociales el día sábado en la mañana en la comuna de Quillón, bueno, yo tendré que saber que Quillón no es Concepción. Por ejemplo, yo tendré que entender de que es una comuna con alta presencia rural y actividad turística. Es una comuna donde probablemente los líderes sociales sean personas mayores de 50 años, etcétera. Es decir, uno tiene una serie de supuestos que puede confirmar cuando se enfrenta o cuando se relaciona con el grupo, pero hay distintos elementos que nos pueden dar pistas de las características del grupo. La comuna, el horario de trabajo, el lugar de trabajo, quién les convoca, la edad de los participantes, el rol en la comunidad, etcétera. Es decir, no necesitamos un acabado diagnóstico social eh, para poder identificar ciertas luces de las características del grupo con el que nosotros vamos a trabajar. Es decir, la técnica en sí mismo no tiene valor si es que no se adaptan a necesidades, intereses y problemáticas del grupo con el que vamos a trabajar. Eso sería con esta primera parte conceptual. Muchísimas, muchísimas gracias. Tamara. Bueno, vamos a comenzar a conversar ahora. Luego vamos a hacer a las 11 el break, así que primero vamos a ver un poquito los conceptos. Cambia la diapo, Milton, por favor. Vamos a conectar con el tema de salud ahora. Ya habíamos hecho una pregunta, ¿verdad?, que tenía que ver como con la idea de la utilidad, para qué pudiese ser útil la educación popular si estamos hablando de salud, si ese es el contexto en el que nos estamos moviendo. Entonces, ahora para conectar un poco con el tema de salud y los determinantes de salud, a mí quiero detenerme un momento en este concepto que a mí me gusta mucho, esta definición siempre la utilizo en distintos programas formativos que tienen que ver con salud, porque creo que a los que trabajamos en salud nos comanda, nos orienta y nos guía. Probablemente ustedes lo conocen, lo han visto, pero creo que en el contexto de lo que estamos conversando hoy día es muy atingente detenernos un poco a mirar por qué la Organización Mundial nos dice lo que nos dice en esta definición, que es una definición por lo demás bastante antigua, pero yo me atrevería a decir que en las últimas décadas, 15, 20 años, está tomando más cuerpo en lo que es el quehacer de la salud, por lo menos en nuestro país, sobre todo con todo lo que tiene que ver con la parte comunitaria. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la Organización Mundial de la Salud? La Organización Mundial de la Salud lo que nos viene a decir es que la salud no es la ausencia de enfermedad, ¿verdad? Durante mucho tiempo, por ejemplo, yo que soy psicóloga, me parece que Pamela también es psicóloga acá, para los psicólogos, para los médicos, para todos los profesionales que nos desempeñamos en el ámbito de salud, la idea de salud tenía que ver con el no estar enfermo. ¿Ya? Es como que si hubiese habido una línea de normalidad imaginaria y las personas que estaban bajo esa línea, porque tenían una sintomatología asociada, una patología, estaban enfermas, y nuestra misión entonces era nivelar, ¿verdad? Era combatir esa enfermedad. Perfecto, ya se entiende muy bien desde esa forma, pero hace, como les digo yo, bastantes décadas, desde el 46 de hecho, la Organización Mundial nos dice que no es eso, que la misión a la que estamos llamados no es eso.
sino que la misión a la que estamos llamados con todos los ámbitos profesionales del quehacer en salud, todos los recursos, toda la energía que se dedica a esto, no es procurar que la población no se enferme, es procurar que la población pueda estar en un estado de bienestar, ¿ya? Y acá es donde la definición a mí me parece significativa. Imagínense cuando hacen un consejo en la Organización Mundial de la Salud para decidir qué palabras van a ir en esta definición. Cada palabra tiene una razón por la cual está ahí, esto no es arbitrario, ¿ya? Y si ustedes se fijan, hablamos, ¿verdad?, de bienestar, ¿ya? Pero ojo, no es bienestar a secas, es bienestar, ¿qué más? Fíjense en la lámina. Habla de completo bienestar. Completo bienestar. Esa es una palabra profundamente ambiciosa. La Organización Mundial de la Salud nos está llamando a cuidar el estado de completo bienestar de la población. ¿En qué ámbitos? En el ámbito físico, mental, psicológico, emocional, ¿verdad? Está considerado ahí. Y también, por favor, atención en esta parte, en el ámbito social. La Organización Mundial de la Salud, que es algo que nos suena muy científico y ya muy médico, ya en el año 46 está diciendo que para que los seres humanos podamos estar sanos, tenemos que estar en un estado de bienestar completo que involucra nuestro quehacer social en el mundo, nuestra forma de estar con otros en el mundo. Y eso es muy significativo, porque por un lado saca este enfoque en salud desde el individuo y lo abre, ¿verdad?, al colectivo. Si yo estoy sano, hay otras definiciones que se desprenden de esto también, que se las vamos a compartir en el material complementario, pero este estado de bienestar completo en el que yo me encuentro, ¿para qué es? No es para que yo me sienta bien, el estado de bienestar completo en el que yo me encuentro es para que yo pueda hacer un aporte a la comunidad que yo habito. Entonces se fijan cómo esto tiene todo de social, tiene todo de estar en el mundo con otros, tiene menos de biología y de virus y mucho más de social. Y desde este enfoque, con lo que ya hemos conversado en esta mañana de la educación popular, se fijan cómo tiene mucho sentido, cómo es importante esto de reconocer al otro como un elemento también en este movimiento social en el que yo me encuentro. Para poder los seres humanos alcanzar ese completo bienestar, necesitamos también el componente social. Pensemos, por ejemplo, en la pandemia, que es un fenómeno colectivo social que vivimos hace poco tiempo. Una de las cosas que más generó afectación en la salud mental de la población tenía que ver con la pérdida de ese espacio social, con la pérdida de ese espacio de compartir, de cuidado mutuo, de conexión con otros. Los seres humanos somos una especie colectiva, gregaria. Entonces, por lo mismo, para poder sentirnos sanos y estar bien, necesitamos esa presencia del mundo con otros. Ahora, como ese es el foco y ese es entonces el objetivo, que insisto, es a mi juicio profundamente ambicioso, pero que bueno que sea así, que motivador también que sea así, y probablemente estamos bastante lejos de alcanzarlo, ¿verdad? Ustedes a lo mejor conocen y tienen más estadística que yo respecto a esto, pero no sé si pudiésemos decir que la población usuaria, beneficiaria de nuestro quehacer se encuentra en ese estado, probablemente no. De los que estamos acá, que somos 9 personas que estamos compartiendo este espacio, ¿alguno de ustedes se siente hoy día, 19 de diciembre, época de Navidad, en ese estado hoy día, en un estado completo de bienestar físico, mental y social? Probablemente no, ¿no es cierto? Tal vez podemos estar mejor en algún ámbito, mejor en otro, es algo que va fluctuando, que es móvil, ¿ya? Que no solamente es estático y no depende de una sola cosa, es multicausal. Por lo mismo es tan complejo. Entonces, retrocedamos un paso. La Organización Mundial de la Salud nos llama a este cuidado, que es profundamente complicado, difícil, sutil, depende de muchas cosas. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaba Francisco hace un rato, de cómo baja la información, de cómo se hace cuerpo esa información, no solamente a nivel de los usuarios, sino que a nivel de los funcionarios y las funcionarias que ofrecen la atención, la primera cercanía, el contacto con el público, lo que mencionaba también Paola respecto al tema de la comunicación, cómo también eso es tan importante. Esto que tenemos que hacer es tan complejo, tan importante a la vez, que todos esos elementos son muy significativos. No basta solamente el tener el conocimiento, no basta solamente desde un rol que a veces puede ser un poco como de experto, ¿verdad? El venir a decir para que la gente esté en un estado de bienestar tiene que hacer esto y esto y esto, porque como decía muy bien Francisco, eso en el camino se pierde o las personas lo escuchan, como decía Paola, pero no lo comprenden, no se apropian, no les parece significativo, no les hace sentido. Entonces, si este es el llamado, el cómo lo hacemos, tiene que considerar ese elemento de la pertinencia, ese elemento de cómo lo hacemos en conjunto con la comunidad. La salud no depende de un médico, no depende de un profesional, no depende de una política pública, es un fenómeno que tiene muchas aristas y depende de muchas cosas.
Y hay una conexión ahí, hay un camino que conecta. No es que la Organización Mundial de la Salud cuando escribió esto tal vez lo haya pensado para eso, ¿verdad? Pero a mi juicio hay una conexión importante con cómo la educación popular pudiera tributar de una manera más coherente, conversar mejor con este enfoque que tal vez otros, digamos, orientaciones, otros enfoques metodológicos que se utilizan para trabajar estas temas. La siguiente, por favor, Milton. Ya. Los determinantes sociales en salud. Esto solo como para nivelar el concepto. Yo sé que probablemente ustedes es un concepto que lo han escuchado. Hay varias definiciones, por supuesto, como en todas las cosas. Algunas que han ido mutando a lo largo del tiempo, pero siguiendo la misma conversación, en el mismo paraguas de la Organización Mundial de la Salud que orienta, ¿verdad?, nuestro quehacer en esta área, se entiende que los determinantes sociales de salud son las circunstancias, como lo comentaba en su momento Juan Manuel también, que las personas, en las que las personas nacen, crecen, se desarrollan, que incluyen una serie de fuerzas, sistemas que inevitablemente influyen y condicionan su vida cotidiana, afectando también su salud, ¿ya? Desde los factores económicos, ambientales, familiares, culturales y así una serie de cosas que pudiéramos ir desagregando en este enfoque de los determinantes sociales. Ahora, es interesante que esto tendemos a verlo y nos tiende a quedar como características casi como demográficas de la población usuaria, ¿ya? ¿Cuántos ingresos la persona tiene? ¿Pertenece o no pertenece a una comunidad? ¿Vive en una zona contaminada o no? Como que fuesen datos estadísticos demográficos de los pacientes, de los usuarios. Pero en realidad es más que eso. Eso sí, efectivamente, como decía muy bien Juan Manuel, es un elemento, pero también hay otro elemento que los determinantes sociales se conecta con otras cosas, se conecta también con cómo esas condiciones que las personas habitan, transcurre su vida en ellas, ¿verdad? Condiciona, influye, sesga la forma, la manera, los accesos y digamos, lo que reciben en salud, así como en los diferentes ámbitos y servicios públicos, ¿no? Existen sesgos, existen estereotipos, existen ideas equivocadas, ideas preconcebidas a la base de ciertas características que la población usuaria tiene, o posee, o habita, que generan también sesgos y brechas en la calidad de atención en salud que recibe. Un ejemplo de eso, conectando también con algo que mencionó Francisco de la sexualidad, yo también, entre paréntesis, soy sexóloga y trabajé durante varios años asesorando equipos de funcionarios, digamos, en salud pública para el abordaje de la sexualidad en el adulto mayor. Ya por poner como un contexto, un ejemplo. Ese es un ejemplo de un determinante social en salud, porque una persona que es adulto mayor no se le considera en una primera atención, en una valoración, en una evaluación de médico general, la dimensión de su sexualidad. No se realiza perfil DPS, no se realiza perfil asociado a ciertas condiciones médicas que pudiesen influir negativamente en la vivencia de su sexualidad. Cuando un médico prescribe, por ejemplo, un fármaco que tiene un efecto negativo secundario en la vida sexual de una persona, sobre cierta edad el médico obvia ese contenido y no se lo informa al paciente porque el médico parte de la base que una persona que es adulto mayor no ejerce la sexualidad activa. Entonces, eso también es un determinante social en salud. No solamente tiene que ver con que la persona tenga esa edad, sino que tiene que ver con cómo construimos el quehacer de la prestación de salud desde esos determinantes también. ¿Y cuál es el problema? Y aquí me parece muy importante lo que mencionó Francisco hace un momento, que si a lo mejor vamos a leer, yo no lo sé, estoy especulando, qué dice la política pública respecto a cómo tiene que ser la atención para los adultos y las adultas mayores respecto a la sexualidad, probablemente dice que es algo que se tiene que considerar, mirar, cuidar y que es significativo, pero en cómo eso se baja y en cómo termina ofreciéndose la atención a ese paciente, no pasa. Y eso tiene que ver con la bajada de la información, también tiene que ver con lo que decía muy bien Paola, que en estos temas es muy significativo, que es cómo vamos escuchándonos, cómo vamos haciendo esto una cosa que tenga un sentido, más que algo que alguien dijo una vez en un comunicado, en una política, en un documento, en una charla, hasta en un curso al que ustedes fueron, pero si eso no se hace cuerpo en la atención que les prestamos a las personas, en la atención, digamos, primaria o secundaria, o en la que lo que el paciente recibe finalmente de nosotros como espacio de salud, hay un determinante social que se está transformando acá en una brecha de la atención. Y eso pasa con muchos ámbitos. Yo estoy colocando solo el ejemplo de la sexualidad del adulto mayor, pero hay muchos otros más que pudiésemos tomar. Entonces, como dice ahí, estas fuerzas y sistemas sociales incluyen las políticas públicas, los sistemas económicos, los programas, las normas y
la cultura en el fondo, en la que nosotros estamos situados para ejercer un algo. ¿Ya? No es lo mismo, nosotros como actores activos dentro de este proceso de ofrecer salud, no somos neutros, somos activos y formamos parte de una cultura que funciona de cierta forma y no de otra. En la siguiente, Milton, por favor. Entonces, estas condiciones, ¿no es cierto?, que son, pudiésemos considerar datos demográficos, pero ya vimos que es mucho más profundo que esto, pueden alterar y generar brechas en diferentes subgrupos de la población, pueden dar lugar a diferencias en la atención, en los resultados, en el acceso que las personas reciben respecto a sus necesidades en salud, y esto se transforma en un fenómeno que es una desigualdad. La atención en salud, lo que la persona necesita recibir, no es igual para todos y todas debido a estos determinantes que operan en la base de cómo el sistema está estructurado, construido, etc. Es posible, como dice acá, que sea inevitable que algunas de estas condiciones sean diferentes, por lo tanto son desigualdades, ¿verdad? Y también es posible que estas diferencias puedan ser innecesarias, evitables, porque pueden tener a la base ideas preconcebidas, prejuicios, sesgos, etcétera, y que de alguna manera debiesen ser metas también de políticas públicas enfocadas en aumentar la equidad, que es lo que fuertemente se está, ¿verdad?, trabajando ahora desde hace algunos años. Por eso yo les mencionaba hace un rato que hay muchas cosas que se vienen haciendo y que se están implementando cada vez con más fuerza, que tributan a estos temas sin duda, digamos, nos estamos moviendo, quizás no todo lo rápido que uno quisiera, pero hacia allá. El enfoque de salud que la OMS nos propone, que tiene que ver con esto del estado de bienestar, ¿con qué se relaciona desde el quehacer más cotidiano? Con todo el enfoque preventivo en salud, todo lo que hay en salud pública que se enfoca en la prevención de la enfermedad en la población, toda esa mirada, el programa Vida Sana, los control sanos, toda esa mirada tiene que ver justamente con eso, con cómo cuidamos un estado de bienestar, que como su nombre lo dice, bienestar, que es estar bien, y no solamente nos enfocamos en que las personas no estén enfermas, o que dejen de estar enfermas. La siguiente, Milton, por favor. Acá hay algunos ejemplos de algunos elementos que operan como determinantes en salud, que pueden influir, ¿verdad?, en la equidad, en la igualdad sanitaria que reciben los usuarios, las usuarias, que puede ser tanto de manera positiva como negativa, la parte económica, la educación, como lo mencionaban en su momento también, las condiciones de vida laboral, el tema alimentario, me conecto con lo que mencionaba al comienzo Juan Manuel justamente, el tema de la vivienda, el medio ambiente, que es algo que de repente no lo viéramos tan claro, pero también Juan Manuel lo mencionó al comienzo, conflictos estructurales en los contextos sociales en que las personas habitan, y por supuesto el acceso a servicios de salud que sean accesibles y de calidad buena, decente y ojalá óptima. Cómo eso de alguna manera influye en las condiciones de salud de la población más allá de sus condiciones genéticas, biológicas o enfermedades de base. Milton, la siguiente, por favor. Pudiesen ser otros, ¿eh? Son algunos ejemplos que se recogen, pero pudieran haber algunos más o pudiésemos desagregar algunos de esos en diferentes cosas. Acá hay un mapa de cómo esto más o menos opera en la forma en que se distribuye y cómo los determinantes sociales interactúan en sí mismos. Hay temas de contexto, hay temas de gobernanza, hay temas políticos, ¿verdad? Hay temas culturales, que tal vez uno dice quizás no debiesen ser tan significativos, pero inevitablemente los hay. La posición social que las personas tienen, ¿verdad?, dentro de nuestra sociedad, y lo que mencionábamos antes. Otros más demográficos, más individuales, como por ejemplo la edad, el sexo, la raza, la etnicidad, etc. De alguna manera esto también se relaciona con los factores psicosociales, con los factores de cohesión social que existe, con el contexto material, el acceso a poder tener la parte económica que requiere esta dimensión también, y por supuesto también hay factores biológicos que si ustedes se fijan en este flujo tampoco se desconocen. Esto finalmente ¿con qué se conecta? Con la distribución de salud y por ende de bienestar al que la población tiene acceso. Todos estos factores intervienen y conversan entre sí y traen como resultado cuál es el sistema de atención de salud que ofrece en términos de bienestar y de distribución de la salud a la población. Ahora, esto es un sistema que se ve complejo, que suena a algo que no podemos cambiar probablemente porque la cultura, los sesgos, la discriminación no es algo que se va a cambiar en un momento a otro, nos estamos moviendo hacia allá. Pero es bueno tenerlo en cuenta, mirarlo, verlo y reconocernos en eso, en nuestro quehacer. Todos somos parte de esto
porque esto influye mucho finalmente en lo que las personas reciben. ¿Qué tiene que ver con la educación popular? Por ejemplo, uno de los nexos que para mí aparece muy fuerte es esta idea de que alguien lo mencionó por ahí del tema del experto. ¿Ya? La persona, el usuario, el paciente, la paciente, es también un actor válido en esta conversación. Y muchas veces desde el tema de salud no es así. Es un actor válido en su historia de vida, es experto en sí mismo, en lo que ha ocurrido en su existencia, en lo que ha atravesado, en lo que le ha pasado, en lo que le ha servido, en lo que le importa, en lo que no le ha servido. Y esa conversación, como decía Paola hace un rato atrás, muchas veces no la tenemos. Muchas veces nos dedicamos a hablar acerca de lo que las personas tienen que hacer para cuidar su salud y no escuchamos su forma de estar en el mundo, muchas veces no se escucha sus particularidades culturales, su cosmovisión de ciertas cosas, y eso genera también una brecha de que entonces esto no conversa de la forma en que debiera conversar y se vuelve menos efectivo. Entonces, como mencionó alguien por ahí, esto de que las cosas sean pertinentes, situadas al tipo de población con la que uno va a trabajar, es también muy significativo. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño receso. A la vuelta vamos a hacer un trabajo un poquito práctico respecto a este tema. Les vamos a compartir también un material que habla de esto más en profundidad, por si alguien se interesa de meterse más de lleno en esto, digamos, pero esto era como una pequeña pincelada para que viéramos un poco cuál es la relación. Y nos interesa ahora en el trabajo práctico ver también cómo lo ven ustedes, de la realidad de los espacios laborales en salud habitan. Ya, vamos a hacer ahora un receso de unos 10 minutos, máximo 10 15 minutos. minutos, que no sea más que ¿No? eso. 10 Y minutos son las 11:05, a las 11. Es es súper importante cuando uno trabaja metodologías participativas, em, entender dos cosas. Primero, de que los adultos entienden o aprenden de manera distinta a cómo aprenden las personas que son sujetos de educación en el sistema tradicional, sea primario, secundario, incluso universitario. Em, entonces, un elemento que es clave es poder identificar y reconocer estilos de aprendizaje. Reconocer de que, como planteamos en la filosofía inicial, hay que adecuarse al contexto, entender la realidad de las personas, conocer la realidad social, conocer el territorio, etcétera. También hay un componente individual de que no todas las personas aprenden de la misma manera. Existen un montón de teorías y conceptos, principalmente de la educación y la psicología, y hay un montón de temas sobre el aprendizaje, como los mapas mentales y una serie de conceptualizaciones, pero nosotros en el TPH, cuando trabajamos aprendizaje vivencial, nos basamos en el modelo de Kolff, que es un psicólogo que nos plantea un modelo de aprendizaje basado en los estilos de aprendizaje. Este modelo de estilos de aprendizaje supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Es decir, que no solo requerimos de información de una determinada fuente, sino que tenemos que hacer un correcto procesamiento de esta información para poder comprenderla y para que pueda ser sentida, para que se genere un verdadero aprendizaje. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien la conoce? ¿La había escuchado sobre el modelo de Kolb y sus estilos de aprendizaje? Sí, en docencia. Perfecto. Tiene que ver también con el concepto de aprendizaje significativo, que es anclar el conocimiento por medio de la educación en contexto, y eso principalmente como gran elemento. Perfecto. Muchas gracias, Pau. Y por eso este modelo es tan pertinente a la educación popular, porque tiene que ver con, claro, justamente el aprendizaje significativo, que se conecte con las necesidades sentidas que hablábamos hace un rato, y porque nos permite dar contexto, y contexto ya no solamente como al contexto social o comunitario, sino que el contexto a la diversidad de personas con las que nosotros nos podemos encontrar en un proceso de aprendizaje. Vamos a compartir más literatura sobre este tema, pero yo les quiero mostrar el modelo en sencillo. Quiero mostrar el modelo en sencillo. Primero, entender de que para partir o para iniciar un proceso de aprendizaje, tenemos dos opciones o dos posibilidades. Partir de una experiencia directa y concreta o partir desde una experiencia abstracta. La experiencia directa concreta tiene que ver con el ser,
con el que yo me sitúo o yo me encuentro con una determinada experiencia donde a mí me toca participar, hacer. Y la experiencia abstracta es donde a mí me toca leer o escuchar. Yo estoy leyendo un libro, estoy leyendo un texto, yo estoy escuchando una clase o estoy escuchando incluso algo que me contaron. Bueno, desde la experiencia activa y concreta vamos a hablar que se trata de un participante activo. Y desde la experiencia abstracta vamos a hablar de un participante que es teórico. Y esas son dos posibilidades para partir el aprendizaje, como o yo hago algo o yo lo leo o lo escucho. Pero esta experiencia, ya sea concreta o abstracta, la vamos a transformar o tenemos mayor posibilidad de transformar la experiencia en conocimiento cuando después lo procesamos de alguna de estas otras dos maneras, reflexionando o pensando sobre ella o experimentando de forma activa con la información que recibimos. Cuando hablamos de la reflexión, hablamos de un participante activo. Y cuando hablamos de cuando me toca experimentar o cuando puedo experimentar con esta información, estamos hablando de un participante pragmático. Eh, Generalmente, las personas, todas las personas, nosotros, estamos situados principalmente en un estilo de aprendizaje. Como hay gente que uno le habla y le entra por aquí, sale por allá. O al revés, hay gente como se han dado cuenta, a lo mejor sus niños en el colegio que van a clases y no toman nota y saben toda la materia, es porque probablemente es un participante teórico, solo con escuchar o con leer la información requerida. O al revés, hay estudiantes donde que les hablan y les dicen y les cuentan y se quedan pero como con muy poca información, es porque probablemente requieren una experiencia directa, más concreta. Entonces, generalmente nosotros tenemos un estilo de aprendizaje fuerte, a lo sumo dos. A lo sumo dos. Y bueno, existen también formas de identificar cuál es nuestro estilo de aprendizaje. El modelo de golf también tiene una encuesta, un cuestionario que no lo vamos a hacer ahora porque involucraría tiempo ejecutarlo y procesarlo, pero también nos permite identificar dónde está nuestro fuerte, nuestro estilo de aprendizaje. ¿Qué es lo interesante del modelo de golf? Que propone un ciclo para pasar por los cuatro estilos de aprendizaje. Y eso es lo que nosotros trabajamos en aprendizaje vivencial y que lo vamos a vivir y que lo vamos a trabajar. ¿Qué quiero decir con esto? Yo les voy a plantear esta conceptualización teórica ahora y en la sesión presencial del lunes la vamos a identificar a través de actividades prácticas. Entonces, quiero que se queden con la idea porque lo vamos a profundizar en nuestra sesión presencial. Entonces, lo que propone Colf es que en una actividad participativa de aprendizaje vivencial, y esto aquí ya plantea más allá del estilo de aprendizaje, plantea la teoría del aprendizaje vivencial, para generar, de acuerdo al modelo de Kolb, un aprendizaje significativo a través de la teoría del aprendizaje vivencial, deberíamos vivir un ciclo que pase por cuatro momentos y que deberíamos partir por experiencias inmediatas y concretas que nos sirvan de base para la observación. Estamos hablando de actuar, de hacer, y ahí nosotros estamos enfocándonos en el participante activo. Luego de esta experiencia concreta, pasamos a reflexionar. El individuo, los participantes reflexionan y comienzan en su cabeza a construir una teoría general que podría significar, o de qué es lo que podría significar esta información. Entonces yo tengo una acción concreta, actúo y luego paso a la reflexión. Entonces ahí el participante reflexivo tiene su momento. Luego de eso tenemos el momento de teorizar. El estudiante o el participante forma conceptos abstractos y plantea generalizaciones basadas en una hipótesis. Y ahí eso le llamamos teorizar y por supuesto está centrado en el participante teórico. Y luego tenemos la oportunidad en el ciclo de experimentar. El participante o el estudiante prueba las implicancias de su conceptualización en nuevas situaciones. Y ahí nosotros nos estamos centrando en el participante pragmático. ¿Se entiende esta rueda? Puede ser un poco confuso, se va a explicar un poquito más en la lámina siguiente. Pero los cuatro estilos de aprendizaje tienen una mayor posibilidad de generar aprendizaje significativo en un grupo cuando lo hacemos o lo aplicamos como un ciclo. Y ese es el ciclo de aprendizaje experiencial o vivencial. ¿Dudas y comentarios?
Juan Manuel. Mira, El micrófono. Ahí sí. sí, hace poco nos tocó estar en una experiencia con la metodología de Jim Vela y, y eso, no sé, resultaba, por lo menos lo que vimos en su momento, como bien interesante como para poder trabajar en, en población con personas adultas. Eh, y la metodología de Jim Vela también se basa en mucho de lo que plantea Paulo Freire como metodología de enseñanza. ¿Ustedes no han visto esa alternativa no, o como modelo le es válido, no? Sí, por supuesto, súper interesante. Yo no conozco la metodología acabadamente. Como les decía, hay distintos estilos de aprendizaje y distintas metodologías. La voy a revisar para ver qué es lo que podemos plantear y cómo se complementa. Pero es súper importante entender de que todas estas metodologías son súper complementarias, es decir, que no son excluyentes, que una no la quita la otra. Nosotros en el TPH trabajamos con la de Colf porque trabajamos en el ciclo de aprendizaje experiencial. Entonces, le damos fuerte a eso en el sentido de que pasamos por los cuatro momentos y esos cuatro momentos permite abordar el conocimiento de manera significativa y además en los distintos momentos le da protagonismo a uno u otro participante dependiendo de su estilo de aprendizaje, pero no son excluyentes una metodología de otra. Ya, ¿qué les puedo decir sobre la teoría de aprendizaje experiencial, que es lo que vamos a trabajar fuertemente la próxima semana? En la práctica, como les decía, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en una u otra, como mucho en dos de estas cuatro fases. Entonces, en función de la fase del aprendizaje en la que nosotros nos especialicemos o con la que tengamos mayor filiación, mayor cercanía, el contenido que nos planteen nos va a resultar más fácil o más difícil de aprender. Entonces todo va a depender de cómo a nosotros nos presenten el contenido. Entonces por eso de repente hay instancias de capacitación, por ejemplo, que hay personas que les parecen súper fomes y lateras y otros participantes del mismo grupo dicen, no, yo lo encontré súper interesante. Entonces tiene que ver con que la metodología de entrega del contenido probablemente se acercó más al estilo de aprendizaje de una persona u otra. ¿Qué es lo que nos dice Kolb? De que el aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, que no podemos desconocer las cuatro fases, por lo cual se recomienda trabajar actividades que pasen por todos los estilos de la rueda de Kolb, es decir, pasar de una experiencia, de una vivencia que le llamamos nosotros, luego pasar a un diálogo, una reflexión, luego procesar y teorizar sobre los comentarios del bloque anterior para terminar con una aplicación que sea práctica. Entonces ahí nosotros podemos tener un espacio más integral en la actividad que nosotros podamos trabajar y que pueda reconocer y pueda darle la oportunidad a las distintas personas según su estilo de aprendizaje. Así facilitamos el aprendizaje de todos los participantes, ya sea cual su estilo, pero además le ayudamos a potenciar o identificar los que sean más cómodos. Pero también nos plantea el cuento del trabajo en equipo, es decir, si es que nosotros generamos una actividad que es vivencial y dentro de la actividad vivencial nos va a tocar trabajar en equipo, es probable que en el equipo nosotros tengamos personas que sean de un estilo de aprendizaje activo. Por tanto, en la vivencia van a cumplir un rol protagónico, pero después a la hora de la reflexión a esa persona le cuesta más generar reflexión. Y ahí otra persona del grupo plantea o se plantea dentro del estilo de aprendizaje más bien teórico, por tanto, sus conceptualizaciones o sus reflexiones van a ser un aporte significativo al grupo. Entonces, además, son sumamente complementarios a un aprendizaje que pueda ser más bien colectivo y colaborativo. Eso, chiquillas y chiquillos, esto es una pequeña pincelada, porque el tema del aprendizaje vivencial lo vamos a poder identificar y lo vamos a poder reconocer cuando pasemos por una vivencia. Y esa vivencia la vamos a identificar y la vamos a trabajar el día lunes. Tamara.
Dudas y comentarios, por supuesto, queda abierto. Sí. Comentarles también que el día lunes, así como hicimos ahora un poco la parte participativa online, también los vamos a estar convocando a que hagamos varias cosas prácticas y participativas, así que el día lunes yo los invito a que llevemos ojalá ropa cómoda, calzado cómodo, harto espíritu navideño, ya que es la previa de la Navidad. Creo que la Navidad es un buen ejemplo sociocultural colectivo de cómo debe ser una época de cohesión y unión con los otros, pero que a veces también nos trae una parte negativa, ¿no? ¿Cierto? De harto estrés, apuro y qué sé yo. Pero ya que vamos a estar detenidos y como en un paréntesis, así en pausa, atrapados ahí en una burbuja, todo ese día 23, yo creo que el espíritu navideño puede ayudarnos también en este quehacer. Milton, te pido un favor, ¿puedes colocar como la otra diapo para que podamos tomar como una captura de pantalla? Me gustaría que pudiéramos sacar una imagen como de todos los que estamos acá presentes. Ahí pedirles si pueden colocar eso. Ok, vamos entonces acá a sacar una. Para que posemos para la foto. Milton, si puedes sacar una también tú, ahí vemos después cuál se ve mejor. Ya, sonriamos para la foto los que estamos con cámara. En estas fotos online uno nunca sale muy bien, la verdad es que nunca funciona mucho, pero podemos intentarlo. Sí, podemos intentar. Sí. Ok. Ok, estamos ahí con alguna. Mira, ahí María Francisca es más hábil que yo en esto. Me colocó como un fondo ahí con unos corazones y unas cosas. Bueno, el Zoom, así como esta pizarra que yo les mostré interactiva, también tiene varias cosas que uno puede hacer que son como bastante didácticas, ¿no? Pero la verdad es que uno tiene que saber hacerlo. María Francisca se peina en esto, nosotros no nos manejamos tanto. No. Si alguien más sabe hacer eso, por favor, se puede colocar algún monito que colocó como unos corazones. Los demás nos quedamos así con nuestras caras, más filtros para vernos mejor. Ahí está, ¿ves? Milton también tiene corazones. Muy bien. Eh, y cohetes, a ver, son distintas cosas. No, yo me quedé con que uno podía colocar fondos, entonces uno estaba en Nueva York haciendo la clase o en un paisaje bonito. Hasta ahí me quedé yo con mi aprendizaje de las aplicaciones de Zoom, pero esto ha ido mejorando con el tiempo, no sé. Hay unos gorritos, también hicimos una vez un curso, recuerdo que uno podía usar unos gorritos bien simpáticos. Bueno, abrir la conversación, si es que alguien más nos quiere hacer alguna duda, comentario, ¿qué les gustaría que pasara el día lunes? Aparte de que se haga entretenido y podamos aprovechar esta burbuja en la que vamos a estar lejos de las compras y la música de Navidad. ¿Algún pedido que nos quieran hacer para el día lunes? Que elijamos el almuerzo. ¿Mm? Que elijamos el almuerzo. Que elijamos el almuerzo. Bro. Chuta, no, eso me dicen por acá por interno que no está muy posible. Vamos a tratar de hacer algo pertinente a Ah, la mayoría, que pensamos que pudiese ser de gusto de todos. Pero hay algunas particularidades. Si alguien tiene algún requerimiento especial, como una persona que sea vegetariana, qué sé yo, esas cosas las podemos atender, pero a la carta no, lamentablemente no va a ser. María Francisca, tú habías levantado la manito. Sí, básicamente creo que sin saber lo que va a pasar exactamente el lunes, creo que va a ser bien bueno que sea esa especie de burbuja, porque igual desde la oficina a veces uno no está al 100% y se distrae o la distraen, entonces se agradece que podamos Así hacer es. esa jornada presencial en un tema que a muchos de los que, o todos los que estamos y todas acá, nos llama y nos convoca. Así es que yo feliz de que sea presencial y estar allá. Muchas gracias, María Francisca. Y sí, tú tienes mucha razón. Yo les dije al comienzo, en la medida que puedan, ojalá estar lo más presentes, lo más participativos posible, pero efectivamente, sobre todo cuando están en el puesto de trabajo, eso es complicado. Yo recuerdo un tiempo atrás, en la época de la pandemia,
que en el fondo todo era online, en algunos ámbitos de salud también, por ejemplo, las personas les daban el día cuando tenían capacitación para que se conectaran desde sus casas. Entonces, claro, en cierta forma era mejor porque no estabas en tu puesto de trabajo, pero estabas en la casa. Entonces, el gatito, ¿verdad? El bebé. Entonces, el tema online pudiese funcionar. No es que la brecha sea en el hecho de que nos vemos aquí o nos vemos cuerpo a cuerpo. El problema es que, claro, no siempre es tan fácil estar presente. Cuando uno va a una capacitación, como que de cierta forma uno está un poco secuestrado ahí en ese espacio, digamos, y bueno, sí, eso te permite ser más presente. Además, a lo que yo me refería, María Francisca, con lo de la burbuja y el paréntesis, es también en este momento. Yo les agradezco mucho la participación del día de hoy, que de hecho estén presentes, que hayan participado, porque es un momento en nuestra construcción social que hemos armado como mundo. Esta época es una época muy compleja en muchos sentidos, digamos. Tenemos muchas demandas familiares, también de fin de año. La Navidad coincide con el fin de año. ¿Han pensado alguna vez en eso? Que eso fue como una mala idea, no debiese haber sido junto. Como que la Navidad es un fenómeno y el fin de año es otro fenómeno, pero se nos juntan ambas cosas. Entonces se transforma en una época que es bastante tensa para todos, ¿ya? Para todos. Es positiva en muchos sentidos, pero también es tensa. Entonces el estar disponibles para esta actividad en esta fecha es algo que también se los agradecemos desde ya y esperamos que el día lunes justamente sirva un poquito como para eso, para hacer un poco de paréntesis en esta vorágine que estamos y como decía María Francisca, lo podamos aprovechar también mucho más. Mara, Dígame. ya, pues tratemos de hacer un recuento del día, ya que estamos bien invitados para el día lunes, donde van a pasar hartas cosas. Les voy a pedir o les voy a invitar al siguiente ejercicio. Tratemos de hacer un recuento cronológico, desde la temática que vimos y ciertos aprendizajes o posibles aprendizajes. Entonces, les voy a pedir como que de principio a fin, cuáles fueron las primeras temáticas que fuimos viendo y con qué cosas se quedan de los contenidos y las actividades que nosotros les propusimos. Así que la dejo abierta. ¿Cómo partió esta capacitación, este taller? ¿Qué fue lo primero que hicimos? Esta parte la hacen ustedes. Pues aquí vamos a ver si es que nos estaban poniendo atención o no. Sí, vimos al inicio conceptos relacionados con la educación comunitaria y la educación popular y cómo ambas enlazan para generar eh, experiencias más significativas en diferentes contextos, contextos que tienen que ver con los determinantes sociales, que es el modelo en el cual se inserta la visión que ustedes proponen, ¿sí? Que, Perfecto. es Ya, perfecto. Concepto, metodología y después pasamos a determinantes sociales. ¿Eso fue lo primero que vimos o hubo algún momento anterior? las expectativas fue al inicio, Expectativas, exactamente. ¿Por qué lo recalco? ¿Por qué lo recalco? Recordar que ¿sí? dentro de las estrategias de aprendizaje vivencial y metodologías participativas, partir por lo que sabe o lo que espera del grupo es fundamental. Entonces, el primer momento luego de los saludos fueron las expectativas, que tiene dos fases, como levantar las expectativas, es decir, conocer qué es lo que esperan, qué es lo que buscan, qué es lo que les gustaría, y el otro punto que es nivelar las expectativas, cuando los facilitadores devuelven. O sea, realmente a mí me ha pasado muchas veces que realmente estoy haciendo un taller de formulación de proyectos y la gente levanta la mano y me dice, a mí me gustaría aprender Excel. Como con todo respeto, en este taller no vamos a enseñar el Excel. Entonces, junto con levantar expectativas, también es importante nivelar. Entonces, nivelación de expectativas, conceptos que Pablo plantea muy bien respecto a cómo estos conceptos permiten o ayudan a trabajar en contexto, y luego su relación con los determinantes sociales en salud. ¿No es así? Sí, Perfecto. ¿Qué más vimos? ¿Qué más trabajamos? el concepto de salud, Ya, el concepto de salud y el modelo del COI. perfecto. Listo el recuento. La Pau nos hizo la pega a todo el grupo. Estaba poniendo mucha atención, no tomó muy buenas notas. Mm. ¿Alguien más que quiera plantear como con qué aprendizaje significativo se queda de esta sesión? Hablen de uno, no se peleen. A mí, perdón que vuelva a ¿Ya? hablar, ¿Alguno más? pero sí, lo que más me quedó es que uno tiene que hacer una muy buena introducción y preocuparse sobre todo de las expectativas y de nivelar conceptos para que esto se convierta en una inversión y no en un gasto de tiempo.
Entonces, eso me quedó súper patente. Eso. Muchísimas gracias. ¿Quién más quiere compartir su aprendizaje más significativo? Esta sesión no se termina hasta que me digan que aprendieron. Em, Otra cosa importante, yo creo que es el modelo de Cole, que recalca que existen diferentes estilos de aprendizaje y que es importante identificarlo y claro, para adaptar las educaciones, los contenidos y las metodologías, pero también para asegurar que todos aprendan, porque todos tienen diferentes estilos. Uno debe pasar por 4 momentos en este ciclo del aprendizaje vivencial o experiencial. Experiencial. Sí, eso también me quedó. Muy bien. Muchas gracias. Ya, pues, Juan Manuel y Francisco, que fueron los más activos a lo largo de la Cristian sesión. está colocando acá en el chat, que él nos había ¿En comentado qué- que no podía. No, María Francisca está colocando acá en el chat. Si no pueden Ajá. con la cámara o con el audio, nos pueden colocar en el chat sus mensajes, así los vemos todos. El método Kolb no lo había visto en detalle, solo definiciones. En esta jornada lo conocí más a fondo, coloca María Francisca. Pues bueno, María Francisca. En Mira, mi yo caso, a la espera del día lunes. Eh, Hay la mayor parte de los temas que hemos visto, de alguna forma ya los conocía, el tema del método pedagógico, eso es un aporte en cuanto que no conocía mayormente cómo se podía trabajar. Pero las expectativas están para el día lunes para poder llevar a la práctica lo que hemos visto. bueno, en mi caso, una cosa que me llama la atención, bueno, quizá la importancia pues igual hay muchos elementos aquí como del aprendizaje constructivista, pero a la vez el tema, la relación entre lo que uno quiere enseñar y lo que enseñan los receptores también a uno mismo. O sea, igual hay una cierta conexión de información, porque al final no es claro, el objetivo no es que la información sea unidireccional, sino que también de la parte de la comunidad uno también absorbe cierta información o aprendizaje. Pues igual es bastante dinámico en ese punto. Y es como Sú- un objetivo como también ojalá como más ideal. Súper, Francisco, sí, ese es uno de los principios de la educación popular, pues, de que es tan Mm. relevante el educando como el educador, que los pone en un plano horizontal y que de alguna manera ambos son sujetos de Mm. aprendizaje. Súper. Ya, pues yo con eso me conformo. Muchísimas, muchísimas gracias. Por mi parte ha sido un gusto y también tengo altas las expectativas y nos vamos a sacar el mayor trote posible el día lunes. Amara. El día lunes, la idea es poder 9:30, estar llegando, cosa de poder comenzar a las 10, sí o sí a las 10, porque la jornada, si bien es todo el día, es hasta las 5 de la tarde, aunque ustedes no crean, se hace siempre muy cortito el tiempo. La idea es que lo podamos aprovechar al máximo. También queremos darles un espacio cómodo para almorzar, un tiempo cómodo para almorzar. Entonces, coloquemos la energía en llegar temprano, cosa de que a las 10 podamos estar comenzando. Eso. Em, Otra cosa importante también, el día lunes vamos a tener la invitación para la última parte de esta capacitación que no puede ser que se nos quede pendiente, que es la parte asincrónica, ¿ya? Donde vamos a entregar un material que ustedes van a revisar y de ese material se desprende una prueba que tienen que hacer, una evaluación, que es como la nota en el fondo que va a tener este curso. No olvidar entonces que esto tiene 3 partes, la que hicimos hoy día, el día lunes nuestra jornada presencial y luego ese trabajo que es individual de cada uno, ¿verdad? Como asincrónico, de un poquito más teórico y también de una evaluación. Esa es la ruta de lo que nos queda. ¿Ok? Desearles que tengan un buen fin de semana en época navideña y que el lunes podamos tener una buena jornada. Chao, chao.
Un gusto Nos conocerles. vemos, que estén muy Muchas bien. gracias. Chao, Emilia está gracias. colocando ahí Ahí, eso. su Dale nomás. opinión. Muchas gracias, Emilia. Leemos Emilia enseguida. Sí, nos estamos al tanto, Emilia, del tema del horario, por eso que está ajustado a comenzar a las 10. Ojalá que podamos llegar un poquito antes, cosa de estar partiendo, si no, ahí lo vamos a ver en función de cómo vaya siendo la llegada, sobre todo de las personas que vienen más de lejos. Estamos muy conscientes de eso. Ujú. Muchas gracias. Nos vemos entonces el lunes. Que estén muy bien.